Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor, ¿todo bien? Viene bien. Ustedes, Todo bien, gracias a Dios. bien, bien, vamos orando mientras esperamos los demás que vayan entrando. Hola, Y pastor. después Buenas ya, noches, hermanos. buenas noches. Ahí ya seguimos con nuestra clase. Señor, gracias te damos, oh Dios, por un día más de vida que tú nos concedes, por tu misericordia, por tu bondad, siempre presente en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por Jesucristo, nuestro Redentor, y oramos, Señor, que ahora, al empezar a mirar la segunda parte de nuestro curso acerca de tu persona, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé mayor comprensión, Dios, de quién tú eres, Señor, y que esta comprensión nos ayude, Dios, a crecer en devoción, crecer en obediencia, crecer en servicio, en fidelidad, en la proclamación del Evangelio. Pedimos que nos guíe, que nos bendiga y que nos edifique por medio de tu palabra. Si oramos, estas cosas pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a empezar la segunda parte de nuestro curso. Déjame ver si voy a lograr compartir. De acá vamos a ver si va a funcionar esta vez. No, no sé, vamos a hacerlo por externamente. Eh, Dame un segundo. Vamos van entrando los hermanos. Muy bien, como decía, entramos en la segunda parte de nuestro curso. Vamos a hablar de teología propia o teontología, donde vamos de manera más propiamente dicho, propiamente hablando, hasta hablar de la persona del Padre. Más adelante se estudia en Cristología la persona del Hijo, en Neumatología la persona del Espíritu Santo, aunque en teología propia somos por un tema de la naturaleza de Dios, somos obligados a tratar también de la Trinidad. Por eso hablaremos en algún momento también sobre la Trinidad. Pero lo que vamos a hacer en nuestro curso, en esa segunda mitad, es hablar sobre la existencia de Dios, de cómo eso está implícito en el hombre. Luego pasaremos a hablar de algunas pruebas tradicionales acerca de la existencia de Dios. Eh, Hablaremos sobre la negación de la existencia de Dios y después entraremos ya a describir algunos aspectos de la persona de Dios, su singularidad, su inmanencia, su trascendencia, sus nombres en el Antiguo y Nuevo Testamento. Hablaremos también de sus atributos, atributos comunicables, atributos incomunicables. Hablaremos de su providencia, de la creación y terminaremos, si así Dios nos permite, hablando del problema del mal, ¿ah? De cómo eh, vemos Dios siendo Dios y la existencia del mal. La, la, déjeme ver uno más acá. La doctrina de Dios es una de las doctrinas que nos llena el corazón de asombro de ver la perfección, la grandeza,
de Dios. Y la palabra de Dios trata desde el comienzo hasta el final, mostrarnos que Dios existe, de que Dios es. Capítulo 1 de la Biblia de Génesis comienza afirmando Dios, y el capítulo 22 de Apocalipsis termina con el Dios Hijo. Comienza y termina con Dios. Y noten que ya un primer versículo de las Escrituras comienza dándonos varias informaciones acerca de Dios. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Pero noten, hermanos, lo que se destaca, primeramente, la afirmación de la persona de Dios. Un Dios que existe, por eso creó todas las cosas. La primera afirmación implícita en el texto es la autoexistencia de Dios. Dios existe antes mismo de la creación. La autoexistencia de Dios habla de su eternidad. Dios es. No hay tiempo, no hay momento en que Dios no haya existido. Por eso Dios da principio a todo lo creado. Y todo lo creado existe porque ha sido creado por Dios. De ahí también sabemos que Dios es el creador de todas las cosas. Y Dios crea todas las cosas, nos muestra que Dios es un Dios sabio, porque Él tenía toda esta sabiduría, toda esta creatividad para crear todas las cosas. Pero a la vez también su autosuficiencia. Dios va a crear todas las cosas de la nada, todo lo que existe en el cielo, todo lo que existe en la tierra, ha sido creado por Dios. Y Dios no necesitó de ayuda ni de consejo de nadie. Por eso muestra también su autosuficiencia. También está implícito su omnipotencia, el poder para crear todas las cosas. Todo lo creado ha sido creado por Dios, revelando que Dios es un Dios todopoderoso. Pero también podemos mirar que es un Dios de orden, las cosas han sido creadas y ordenadas por Dios. Es un Dios de soberano, Él quiso hacer las cosas y lo hizo, y nadie lo pudo impedir. Y podemos también ver que es un Dios de providencia, un Dios que ha creado y sostiene todas las cosas. Y de manera no tan explícita, está la idea de la Trinidad. La palabra Dios, tanto en el versículo 1 como en el versículo 2, es Elohim, que es una palabra plural en el hebreo para Dios, indicando que hay un Dios, pero que se revela en tres personas. Esto lo entendemos a la luz de toda la revelación. ¿Ah? Pero noten que es un Dios único, porque el verbo, aunque la palabra Dios sea plural, el verbo crear es singular. No dice Dios crearon, dice Dios creó, indicando una singularidad, pero también la pluralidad presente, y la propia expresión del Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, indican también ahí para nosotros una segunda persona. Está bien que en el caso, cuando hablamos primera, segunda y tercera persona, entendemos ahí por esta orden de revelación. Muchas veces entendemos que el Espíritu Santo es la tercera persona, aunque este orden no es un orden teológico, es más una orden lógica para hablar de las personas de la divinidad. Pero noten cuántas cosas de un solo versículo podemos ya comprender acerca de Dios, entendiendo que tenemos la revelación completa
y partiendo del presupuesto que nosotros entendemos que las escrituras es nuestro punto de partida para el conocimiento de Dios. Todo lo que sabemos de Dios es porque Él se ha revelado a nosotros a través de su palabra y por eso podemos afirmar quién es Dios por medio de la revelación que tenemos nosotros en nuestras manos. Y me suelo abrir acá. Bien, ahí va. Entonces nosotros ya miramos en la primera parte del curso donde hicimos una introducción a la teología, mencionando lo que es la teología, las diferentes ramas de la teología sistemática, y nos dedicamos en la primera mitad del curso a hablar de las escrituras, de la palabra de Dios, haciendo distinción de la revelación general con la revelación especial y mostrando cómo Dios nos dio su palabra, cómo Dios obró para que su palabra llegara hasta nuestras manos en los días de hoy. Y ahora entonces avanzamos a la segunda mitad del curso para profundizarnos entonces en la doctrina de Dios o la teología propia o teontología. Eh, la teología propia, también llamada de doctrina de Dios, es también la teología que estudia el ser de Dios. Por eso la palabra ontología es ser, ¿ah? Teontología, el ser de Dios. Por eso es la doctrina que estudia la persona, las obras de Dios. Y la teología propia, por lo tanto, es esta rama de la sistemática que de manera específica va a tratar de la persona de Dios, cubriendo su naturaleza, sus atributos, su existencia y sus obras, colocando de otra manera, la teología propia es el estudio de aquello que se puede conocer acerca de la existencia de Dios. Es muy importante ya empezar enfatizando esta realidad teológica porque nosotros solamente podemos conocer este, a Dios y podemos conocer de Dios lo que Él ha revelado en su palabra. Y vamos a avanzar y ver que Dios es un ser que no puede ser comprendido, es decir, no puede ser contenido, no puede ser abarcado en su ser. Por eso el conocimiento de Dios es un conocimiento limitado a lo que nosotros podemos comprender y lo que es necesario para nuestra redención. Pero nosotros no podemos decir que Dios es solamente lo que está en las escrituras. ¿Ah? Él va mucho más allá de lo que tenemos nosotros revelado en su palabra. Pero lo que está revelado es lo que podemos afirmar, número uno, y lo que está revelado es lo suficiente para que lo conozcamos como ese Dios redentor. Y la vida eterna, dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan 17, la vida eterna es esta, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces vamos a tratar de entrar en aquello que se puede conocer acerca de la existencia de Dios, acerca de las personas, de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu, acerca de la naturaleza de Dios, es decir, de su divinidad, acerca de sus atributos, haciendo esta distinción, atributos incomunicables, aquellos que pertenecen únicamente a Dios, y los comunicables, aunque todos los atributos, vamos a ver que en la persona de Dios tiene una proporción totalmente diferente de lo que vamos a hablar de sus atributos comunicables al hombre en la creación.
pero eh, ah, teniendo presente que todo nuestro fundamento procede y sostiene en las Sagradas Escrituras. Y de aquí la importancia para nosotros de una teología acerca de la persona de Dios que sea bíblica. Y uno de los grandes problemas de la iglesia de nuestro tiempo, y ha sido también el pasado, es que cuando hay un declinio, cuando hay una corrupción en la teología de Dios, la teología de la iglesia se pierde. La iglesia es una iglesia humanizada y los creyentes pierden su fortaleza espiritual, su fe, su confianza, su esperanza, no se sostienen. ¿Por qué? Porque no es una teología eh, bíblica acerca de la persona de Dios. Por ejemplo, Dios es soberano. ¿Cuán soberano es Dios? Dios es un Dios que es un Dios de providencia, un Dios que controla soberanamente todas las cosas que suceden en el universo, sí o no. No sé, a diferentes aspectos de la persona de Dios que se van corrompiendo a lo largo de la historia. Consecuentemente, la teología de la iglesia es debilitada. Si la teología de la iglesia es débil, la vida de la iglesia es débil y los cristianos son débiles. Por eso terminamos con un concepto equivocado de Dios. En nuestros días es muy conocido que las personas van a ensalzar el amor de Dios y van a negar su justicia, su santidad. Por eso es muy común escuchar en nuestros días, no, pero Dios es amor y Dios porque nos ama, Él lo banca todo, lo acepta todo. Ese concepto de un Dios justo, de un Dios santo, de un Dios que ejerce este juicio sobre el pecado, no es un Dios que la gente lo quiere escuchar en nuestros días. Pero nosotros no podemos desfigurar a Dios. No podemos hacer un Dios a nuestra imagen y semejanza. Por eso estamos profundizarnos en la teología. El teólogo A. W. Tozer eh, exhortó a la iglesia en su libro Conocimiento de Dios. Él dice sobre esta realidad, criticando a las iglesias por no ser cuidadosa, no ser diligente, no ser fiel en la enseñanza acerca de un Dios como Él es revelado en la Escritura. Por eso Él dice, la obligación más pesada que recae sobre la iglesia es purificar y elevar su concepto de Dios hasta que sea una vez más digno de Él y de ella. En otra palabra, lo que todos él está exhortando a la iglesia es que la enseñanza de la persona de Dios, del ser de Dios, es una prioridad en la vida de la iglesia. No es algo secundario, es algo importante y urgente. Y es necesario purificar y elevar el concepto de Dios en la iglesia porque se ha distorsionado, se han colocado de manera superficial el conocimiento de Dios o muchas veces han permitido entrar en la iglesia un concepto cultural de Dios, un concepto humanizado de Dios totalmente lejano al concepto de la escritura. Por eso es necesario purificar, eliminar ideas falsas o mundanas acerca de Dios y elevar no sentido de promover una enseñanza fiel y bíblica
acerca de la majestad, de la santidad, de la gloria de Dios, tal como revelado en las Escrituras, para que sí Dios sea digno de la iglesia y la iglesia sea digna de Dios. Un concepto que refleje que Dios es algo que lo hace ese Dios digno de la iglesia, y una iglesia que enseña con fidelidad la doctrina de Dios es una iglesia que es dignificada como un pueblo santo, un pueblo que pertenece a Dios. Algunas características que vamos a estar estudiando en nuestra segunda mitad de curso en teología propia. Primera característica de teología propia es que ella está fundamentada en las escrituras. La, la convicción de que necesitamos tener acerca de Dios tiene que proceder de la Biblia. Y la Biblia es la autoridad suprema para conocer a Dios. Por eso la teología bíblica parte de una teología fundamentada en la escritura. Segundo, característica de la teología propia que también enfatiza la soberanía divina, la soberanía absoluta de Dios sobre toda creación, destacando su control providencial sobre todos los acontecimientos. Tercer característica que vamos a anotar en la teología propia es esos dos aspectos de la persona de Dios que mencionan en un sentido de que Dios es trascendente, es decir, más allá de todo lo creado, Él no puede ser comparado con nada de lo creado. Él traspasa infinitamente todo lo que nosotros podemos conocer, no puede compararse con Dios. Pero a la vez, siendo ese Dios tan grande, tan elevado, tan supremo, tan sublime, Él es un Dios inmanente, es decir, un Dios que se relaciona de manera activa con lo creado. También la teología propia va a caracterizarse por enfatizar los atributos de Dios. Normalmente, cuando nosotros tratamos de escribir a Dios, lo que usamos son sus atributos. Dios es santo, justo, bondadoso, perfecto. Entonces, esa es la manera como nosotros tratamos de escribir a Dios, porque es la manera como Dios se revela a nosotros. ¿Tá? Entonces, vamos a ver esa característica también en la teología propia. La quinta característica es que es una doctrina trinitaria. Aunque nosotros hablemos del Dios el Padre, mayormente en esta parte, Dios el Padre no existe aparte del Hijo del Espíritu Santo. Es un solo Dios en tres personas. Lo que el Padre es, el Hijo es y el Espíritu es. Todos son, comparten la misma esencia, los mismos atributos. Por eso vamos a también notar esa característica de la teología propia, que las personas de la divinidad son inseparables, indivisibles. Sexta característica que vamos a también notar es que el conocimiento también es analógico, es decir, nuestro conocimiento de Dios es real, es verdadero, pero es limitado. Y por eso nosotros vamos a notar que las escrituras muchas veces usará elementos para mostrarnos, comparando, haciendo analogías acerca de Dios. Y queremos detenernos en las analogías bíblicas y no crear analogías
falibles nuestras para intentar explicar a Dios. ¿Ah? Pero vamos a ver cómo Dios se explica a sí mismo y vamos a usar estas explicaciones acerca de Dios para crecer hasta donde podamos llegar en nuestro conocimiento de Dios. Y la séptima y última característica de la teología propia es la gloria de, es decir, que todo el estudio de la teología propia, como todas las demás doctrinas bíblicas, tiene un solo objetivo final, un solo propósito final o propósito último, que es su gloria. Lo que los reformadores decían, solo le dio gloria. Entonces, el Dios quiere exaltar su gloria. Dios quiere manifestar su gloria. Y Dios quiere que nosotros le conozcamos como siendo ese Dios y que nosotros, por lo tanto, podamos rendirnos delante de Él, dándole a Él y únicamente a Él toda la gloria debida a su nombre. Por eso es necesario, hermanos, que nuestra teología sea una teología fundamentada en una doctrina bíblica, lo que llamamos nosotros de sana doctrina o doctrina saludable. El apóstol Pablo escribiendo a Timoteo en el segundo epístola, capítulo 4 versículo 3, dice que en los últimos tiempos no soportarán la sana doctrina. Esta inclinación pecaminosa en el corazón del hombre en rechazar la verdad bíblica, suprimirla, algo que ha venido con la caída, es una constante. Por eso la necesidad de constantemente volvernos a las escrituras, volvernos a la sana doctrina, para que por medio de ella, al conocer a Dios, su grandeza, su santidad, su perfección, nosotros también seamos impelidos por ese conocimiento de Dios a vivir una vida santa. Eh, la teología saludable, por lo tanto, nos expresa no solamente un conocimiento de Dios, no solamente nos da un credo por el cual nosotros podamos afirmar lo que creemos, sino que es una teología que obra en nosotros para que nosotros seamos conformados a la imagen, a la voluntad de nuestro Redentor. Es decir, aquí es donde Charles Ryder quiere mostrarnos que la ortodoxia y la ortopraxia siempre caminan juntas. Es lo que el apóstol Pablo siempre trata de hacer en sus epístolas. Echa el fundamento de la teología, luego comienza a mostrar de cómo esa teología cobra vida en nuestras vidas. Por eso la teología se expresa no solamente en lo que nosotros creemos acerca de Dios, pero de cómo esto moldea, de cómo esto impacta nuestra manera de ser, de vivir. Por eso la teología tiene que generar en nosotros no solamente conocimiento, sino tiene que moldearnos, tiene que transformarnos a la semejanza de nuestro Dios. Hay muchas preguntas que podemos hacer acerca de la persona de Dios y preguntas sencillas, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Dios existe? ¿Es posible conocer a Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué hace Dios? Y son preguntas que hacen creyentes y no creyentes, creyentes que están empezando su caminar con Dios y creyentes que ya llevan mucho tiempo en la vida cristiana, van a tener a veces estas mismas preguntas en sus mentes, en sus corazones, y es por eso que la enseñanza bíblica trata de contestarnos estas preguntas, mostrarnos quién es Dios, cómo Dios existe,
cómo es posible conocer a Dios, cómo Dios se ha revelado a nosotros y cuáles son las obras de Dios. Una respuesta sencilla que le damos a menudo cuando preguntamos quién es Dios, la respuesta es esta: Dios es Dios. ¿Ah? Y no es necesario decir más nada. Y esta es una respuesta correcta, porque el propio Dios, cuando habla de sí mismo, él dice en las Escrituras, yo soy el único, no hay otro Dios como yo, no hay otro Dios fuera de mí. Entonces es una realidad que encontramos, pero a la vez Dios nos da en su palabra abundante información acerca de su persona. Podemos aprender mucho más de Dios, de su persona en las escrituras y para qué propósito Dios se ha revelado a nosotros. ¿Cuál es el propósito de conocerle a Dios, más acerca de Dios? Es para el beneficio de nuestra vida cristiana. Noten que cuanto mayor sea nuestro conocimiento de Dios, mayor será nuestra devoción a Dios. Si nosotros tenemos una vida de adoración a Dios que es mediocre, que es superficial, esto es resultado de un conocimiento superficial y débil de Dios. Los grandes hombres de Dios, cuanto más crecían en el conocimiento de Dios, mayor era su devoción. Pero también cambiará nuestra manera de relacionarnos con Dios. Entenderemos que no es Dios que existe para nosotros, no somos nosotros que existimos para Dios. Eh, Él es nuestro Dios, pero Él no es nuestra propiedad, somos nosotros somos propiedad de Dios. Por eso nuestro servicio al Señor cambiará. Entenderemos que Él es nuestro Adonai, nuestro Kyrios, el Señor soberano, dueño de nuestras vidas, y por eso nos rendiremos en una vida consagrada y dedicada a Él. Pero también afectará la proclamación de Dios. Cuanto más conocemos a Dios, más queremos que otros lo conozcan. Y cuanto más vemos que en el mundo donde vivimos, el conocimiento de Dios es un conocimiento distorsionado, queremos proclamar con fidelidad la palabra de Dios para que haya beneficio, para que haya provecho de los cristianos en ese conocimiento de Dios. El Catecismo de Westminster, en la pregunta número 4, el Catecismo Menor, pregunta y responde: ¿qué es Dios? Ahí se nos dice: Dios es un espíritu. Empieza a hablar de su naturaleza. Dios no es un ser corpóreo, no es un ser limitado, no es un ser visible. Dice que es infinito, por lo tanto no tiene manera de que podamos mensurar la persona de Dios, es eterno. Pero noten lo que dije antes, lo hace a través de unos atributos. Dios es un espíritu, es infinito, eterno, inmutable, en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia, verdad, y podría seguir agregando los atributos de Dios. ¿Ah? Por eso es la manera como Dios se ha revelado a nosotros, como siendo un Dios que es, un Dios que existe eternamente. Yo soy lo que soy. Por eso los atributos de Dios revelan a nosotros su persona, lo que Él es, y no lo que Él tiene, ni lo que Él hace solamente. Dios es antes de hacer cualquier cosa. Y ese conocimiento de Dios es algo estimulado en las Escrituras. Cuanto más conocemos a Dios, más el deseo de conocerle a Él crece en nosotros. Es algo que lo experimentamos a la medida que nosotros ejercemos el medio de gracia
de esta búsqueda diaria, personal, colectiva, de conocer a Dios. Eh, ¿Cuántas veces nosotros nos impresionamos al leer las escrituras y ver aspectos diferentes de ser de Dios? Y cuánto eso nos impulsa a seguir conociendo a Dios. Y llegamos a una comprensión de continua de que lo conocemos poco. Yo necesito conocer más a Dios. Eso no va a terminar nunca, hermanos. Esto no es un problema sobre la caída. También la caída sí ha afectado. Es un problema de ser criatura limitada. Imagínense ustedes un cuerpo de gloria sin influencia del pecado. Ese deseo en nosotros será un deseo perfecto, constante, de querer conocer más a nuestro Dios. Entonces ese deseo debe aumentar en nosotros y las escrituras nos estimulan a eso. El Jeremías capítulo 9 versículo 23 y 24 dice que esto es algo del cual podemos gloriarnos. Así dice el Señor, no se gloríe sabio de su sabiduría, ni se gloríe poderoso de su poder, ni el rico ni se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho, justicia en la tierra, porque en esas cosas me complazco, declara el Señor. Dios se complace no solamente en las cosas que hace, pero sino también en que nosotros lo conozcamos y entendamos que es el Dios que es, el Dios que hace todas las cosas que hace. Hay otros textos acá que podemos mencionar, pero Oseas capítulo 6 versículo 3 dice, conozcamos pues y esforcémonos por conocer al Señor. Es algo que Dios desea para nosotros, es algo que nosotros creceremos en ese deseo a la medida que buscamos conocer al Señor, es algo que exige esfuerzo de nosotros. Eh, Debemos al leer las escrituras buscar, no hacer una lectura superficial, sino buscar ver cómo Dios se revela en su palabra. Y ver cómo esta revelación de Dios en el texto bíblico impacta nuestras vidas. Cómo esto es importante para nosotros, saber que Dios es eterno, saber que Dios es fiel, saber que Dios es justo, saber que Dios es santo, de cómo eso nos afecta, de cómo eso nos impacta, cómo Dios actuó en el pasado y cómo Dios sigue actuando en el presente. Eso es algo que la palabra de Dios nos estimula a que debemos conocer a Él y conocer tal como Él se ha revelado a nosotros. No vamos a conocer todo, como decíamos, el propio Dios dice eso en Deuteronomio 29:29, que las cosas secretas pertenecen al Señor. Hay cosas que Dios no nos ha revelado, hay cosas que están escondidas en la mente de Dios y que Dios no nos ha revelado. Y no tiene ninguna obligación de hacerlo y puede que muchas de las cosas nunca lo llegaremos a entender. ¿Ah? Pero las cosas reveladas, dice el texto, pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Ahí dice, a fin de que guardemos todas las palabras de la ley. Lo que Dios nos ha revelado es para nosotros, para conocerlo a Él, para que nuestros hijos lo conozcan a Él y para que guardemos esas palabras en nuestros corazones. No es posible para el género humano conocer a Dios con un conocimiento absoluto, total.
Es gracioso que en teología nosotros tenemos diferentes títulos, ¿no? Tenemos el título de licenciado en teología, que hasta ahí no suena tan agrandado, pero después tenemos magíster en divinidad y luego tenemos un doctorado en divinidad y más adelante un postdoctorado en divinidad. Es decir, aquello que llegó al punto que lo sabe todo. Pero cuando conocemos a hermanos piadosos que han estudiado, porque ese deseo de conocer más y más y más al Señor era algo presente en sus vidas y llegaron a alcanzar esos títulos, ellos van a decir con toda simplicidad, diciendo, yo conozco muy poco del Señor. Después de tantos años de estudio, he llegado a la conclusión que lo conozco muy poco. Ciertamente comparado con algunos de nosotros que estamos empezando la jornada, ellos llegaron a conocer mucho, pero comparado a lo que Dios es y aún a lo que Dios ha revelado en su palabra, ese conocimiento es limitado, es pequeño. Por eso no hay forma, no hay manera de que el hombre pueda abarcar, tener un conocimiento abarcador de Dios, todo lo que Dios es. Es decir, eh, no podemos sondear las profundidades infinitas del ser divino. Vamos a llegar hasta donde Dios nos ha revelado. Y posiblemente vamos a morir sin tener un conocimiento amplio de las escrituras, de todo lo que la Biblia dice acerca de Dios. Pero podemos conocer a Dios, eso es lo bueno, lo lindo. Podemos conocer a Dios, podemos crecer en conocimiento de Dios y ese conocimiento es real, es verdadero para nosotros y es transformador para nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de estudiar la persona de Dios? Para nosotros el propósito es mucho más que obtener informaciones. Y no queremos ser personas doctores de la ley como algunos del primer siglo se jactaban de sus conocimientos. Eh, Nosotros queremos mucho más que informaciones acerca de Dios. Queremos una búsqueda personal, diaria, constante de nuestro Hacedor, de nuestro Redentor, para encontrar en este conocimiento relacional con Dios consuelo para el alma, encontrar esperanza para el corazón y también encontrar deleite para la mente y energía para el cuerpo. Noten que el conocimiento de Dios nos ayudará a afrontar toda diversidad sin perder la esperanza, nos ayudará a pasar por todo valle sin amargarse, ¿ah? Nos ayudará a levantarnos, como lo vemos algunos siervos de Dios, que pasaron profundas adversidades, se levantaron y siguieron viviendo, siguieron trabajando, siguieron confiando en el Señor, en las pérdidas, las enfermedades, y nada de esas cosas pudo detener su confianza, su esperanza en el Señor, porque ellos sabían al Dios a que ellos creían. Por eso el resultado eh, que queremos encontrar con ese estudio de la persona de Dios durante estos 2 meses que nos quedan es que queremos creer en lo que Dios dice acerca de sí mismo. Queremos tener una fe en Dios que sea en el Dios de la Biblia, para que podamos enseñar y proclamar lo que Él ordena y, y promover el sano conocimiento de la iglesia
acerca de Dios y librar, este, preservar a la iglesia de sus errores. Entonces nosotros ya hemos pasado por la primera parte donde hemos visto que Dios se revela en la creación, la revelación general o natural, y Dios se revela de manera especial, específica en las escrituras. Pues entendíamos que no podíamos conocer a Dios si Él no se revelara. La autorrevelación de Dios para nosotros en su palabra es un acto de gracia. Es ese Dios inmanente que desciende a nosotros para darse a conocer. Y lo hace de maneras distintas, pero entendemos que la revelación no verbal no es redentora, como lo hablamos, no tiene un carácter, un propósito redentor, mientras que la revelación verbal escrita tiene ese propósito redentor. Por eso debemos conocer a ese Dios que se revela de manera redentora en su palabra. Eh, Cuando miramos a la revelación escrita o verbal, vamos a encontrar que el ser divino es el objeto de nuestro estudio mediante la investigación que hacemos en la palabra. ¿Ah? Es decir, cuando abrimos la Biblia, ¿qué queremos conocer? ¿Qué estamos buscando? Queremos conocer a Dios, su voluntad, sus propósitos para nosotros. Esa es la causa por la cual nosotros escudriñamos las escrituras. Y esto es necesario porque nosotros no podemos tener ninguna noción de la divinidad que no sea por medio de la revelación. Por eso es necesario ese estudio eh, diligente de la palabra de Dios. Por eso la teología no tiene como objetivo ser un aglomerado de información, de pensamientos acerca de Dios. No es eso lo que busca la teología, sino que la teología eh, lo que busca es conocer a Dios tal como Él se ha revelado en su palabra y entendiendo que Dios tuvo la iniciativa, el deseo de darse a conocer a los hombres. Es algo que para nosotros como creyentes debe ser algo muy fuerte. Dios, Él quiere que lo conozcamos. Para eso se ha revelado, y ignorar esta realidad es menospreciar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pues la tarea del estudiante de teología, y acá podríamos decir la tarea de todo creyente, porque cada vez que abrimos la Biblia estamos estudiando teología. La tarea de todo creyente es conocer aquello que Dios dijo de sí mismo en su revelación especial. Por eso debemos abrir las escrituras. Con eso no estamos diciendo que eliminamos la opinión de teólogos a lo largo de la historia, sino más bien nosotros miramos a la historia de la iglesia y miramos a lo que los teólogos han hablado a lo largo de los siglos y los consideramos a la luz de las escrituras porque no podemos ignorar lo que ellos pensaron, lo que ellos escribieron y la importancia de esto es que nos ayuda a no incurrir en los mismos errores que ellos, algunos de ellos hicieron. ¿Tá? Y a la vez nos ayuda a permanecer
y a perseverar en los fundamentos bíblicos afirmados, defendidos a lo largo de la historia por los siervos de Dios. Por eso la teología no ignora la historia, sino que también se sirve de ella, pero teniendo como fundamento y autoridad las sagradas escrituras. Por eso la fuerza de la teología no está en los pensamientos de los hombres. No es lo que dijo fulano, mengano, ciclano, bien, sino que la fuerza de teología está en el análisis de las Sagradas Escrituras, que cada vez más debe ser refinado. Noten, creo que lo dije en una clase anterior, que uno de los grandes desafíos del teólogo es ser preciso cuando habla. Eh, Cuanto más conocimiento tenemos de las escrituras, más fácil percibimos cuando las personas son imprecisas en sus afirmaciones acerca de Dios. Van a hablar algo acerca de Dios, pero suena de pronto que hay una incoherencia o que hay una imprecisión en lo que está diciendo. La gente común, ordinaria, que no estudia las escrituras, lo toma como todo bien, pero esto nos hace ver la responsabilidad que tenemos nosotros para enseñar acerca de Dios. Estamos refinar más y más nuestro conocimiento para ser más y más preciso y hablar de Dios como Él se ha revelado en las Escrituras. Las nociones que tengamos de Dios y de sus obras no pueden ser contrarias, no pueden ser incoherentes a lo que tenemos en las Escrituras y que ha sido transmitido en la fe cristiana a través de los siglos. Es por eso que ustedes están estudiando Confesión de Fe de Westminster. Es por eso que después hay un curso de patrística, un curso de historia de la iglesia. También porque queremos mantenernos en el mismo camino que la iglesia neotestamentaria, la doctrina de los apóstoles y los profetas. Entonces, todo lo que estudiamos de teología asociado a nuestro concepto de Dios es importante. ¿Por qué? Porque va a determinar nuestros patrones de moralidad, va a determinar también nuestro patrón de fe, nuestras doctrinas, nuestro patrón de lo que es justo e injusto, lo que es verdadero o falso, lo que es correcto o no, tiene que venir de la palabra de Dios. Ustedes se acuerdan que dice lo que está pasando. Eh, Algunos van a llamar lo malo de bueno y lo bueno de malo. ¿Pero por qué? Porque esto procede de una teología distorsionada o lejana. eh, un punto que es inamovible es que todo lo que podemos saber sobre Dios por medio de las escrituras determinará todas las demás cosas en la teología que afirmaremos acerca de Dios. ¿Está bien? Entonces nuestro conocimiento de Dios va a avanzar para otras áreas de la teología. Si nuestro conocimiento de Dios es correcto, entonces las demás áreas de teología van a ser también correctas. Bien, estamos entonces, vamos a entrar en nuestro primer punto aquí, que es hablar de la existencia de Dios. Eh, las escrituras, como afirmamos, constantemente afirman que Dios es.
Por eso la Biblia no trata de probar que Dios existe. La Biblia lo afirma. Bien. La Biblia no tiene esta preocupación, déjame probar, convencer a la gente que Dios existe. Dios existe independiente de que nosotros creamos o no en su existencia. O sea, la Biblia siempre lo afirma, Dios es, Dios existe. ¿Ah? Y esta existencia de Dios, por lo tanto, preceden todas las cosas creadas. El apóstol Pablo hablando de la grandeza de Dios. Al final del capítulo 11, él dice, qué profundos son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios, impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Entonces, esta realidad de la existencia de Dios es un punto pacífico en las escrituras. La Biblia lo afirma. Y la pregunta de Dios realmente existe. ¿Es posible probar su existencia por medio de la razón? ¿Es la existencia de Dios un tema que deba ser aceptado solamente por la fe? O sea, aquí vamos a pasar un poco cómo la teología ha lidiado con el tema de la existencia de Dios. Las respuestas a las preguntas acerca de la existencia de Dios son divididas en dos partes. Vamos a hablar en la primera parte del conocimiento o del sentido innato de la existencia de Dios. Vamos a trabajar que todo ser humano tiene adentro, en su naturaleza, un sentido de la existencia de Dios. A eso se llama de cognitio incita o conocimiento innato, sentido innato. La segunda parte, creemos en la evidencia de la existencia que se halla en la Biblia y en la naturaleza, los cuales adquirimos. Segundo aspecto del conocimiento de Dios tiene que ver con el cognitio aquista, aquista, es decir, el conocimiento adquirido. Aunque todo conocimiento que tenga el hombre ha sido impartido por Dios. ¿Ah? Todo es adquirido, pero algunos ya venimos con él de nacimiento, que es el cognitio incita, el sentido innato. Y a lo largo vamos adquiriendo otros conocimientos, sea por la naturaleza o sea por las escrituras que la tenemos en nuestras manos. Entonces, la existencia de Dios es algo presente en todo ser humano por su naturaleza. Generalmente, entonces, se hace esa distinción en las dos partes del conocimiento, el conocimiento innato, el conocimiento adquirido, y no se trata de una mera distinción lógica, sino que esta distinción tiene como objetivo, en última instancia, mostrar que Dios desde el principio nos creó para conocerlo, desde el principio. ¿No? Entonces, aunque la mente moderna no lo acepte, esta realidad, es decir, la manera actual de pensar, marcada por el relativismo o por el rechazo de verdades absolutas, este mundo en el cual nosotros vivimos, no acepta fácilmente la idea de que exista un Dios único, que sea supremo, soberano, revelado, eh,
la mente postmoderna lo rechaza. Esa idea para ellos es absurda, por eso no la aceptan. Pero noten que eh, esas mismas personas exaltan a filósofos del pasado que lo afirmaban. Eh, Desde tiempos antiguos, filósofos y pensadores han reconocido de algún modo la existencia eh, de Dios como siendo una realidad superior, espiritual y ordenador del universo, y mostrando que la idea de Dios no es impuesta ni artificial, no es algo forzado ni artificial, sino que algunas mentes pensantes del pasado eh, decían que el conocimiento de Dios, la existencia de Dios, era una inquietud profunda del alma humana. Entonces, aquí vamos a mencionar algunos y vamos a ver la progresión, que pasamos de una afirmación por parte de personas incrédulas, ¿tá? Para llegar a la negación más sistematizada en el tiempo en que estamos. Platón, eh, 4 o 5 siglos antes de Cristo, enseñaba que el bien más elevado del alma humana es la semejanza con Dios. Cuando se llega a ese conocimiento, todo se transforma en la persona. Entonces Platón enseñaba que el alma humana debía buscar lo trascendente y que su bien más elevado era parecerse a Dios. Y al alcanzar ese conocimiento, entonces esto era algo elevado. Entonces noten que un pensador de 4 o 5 siglos antes de Cristo afirmaba que esto era algo inherente, parte del ser humano y algo elevado. Ya en el primer siglo del cristianismo tenemos un otro pensante griego que se hace romano más tarde por nombre de Plutarco de Queronea, el cual afirmaba que esta relación con Dios era necesaria e importante, ese conocimiento, esta creencia en la existencia de Dios. Por de lo contrario, los hombres sin religión no serían en nada diferentes de los animales. Es decir, si el hombre no tiene una relación con lo divino o lo trascendente, entonces vive en un estado de compasión y agitación constante, dominado por los males, y por ende, el Plutarco decía que el hombre, por lo tanto, es más miserable y no supera a los animales. Avanzamos el siglo XVI, XVII, o sea, el periodo post-reforma, encontramos a René Descartes que enseñaba que la idea de Dios era innata e influenciado por la teología reformada. Ah, pero decía que aunque era innata en el ser humano, desde su origen, no era completa, sino era un potencial que debería ser desarrollado, debería crecer. ¿Ah? Y él entendía que había un comienzo allí, pero que se debería
madurar y crecer. Es por eso que en la famosa frase de Descartes decía, pienso, luego existo. Cogito ergo sum. Entonces, la mente humana como siendo el punto de partida para adquirir y crecer en el conocimiento. Y por eso, en el pensamiento de Descartes, la idea de un ser perfecto era algo eh, verdadero y que debería ser desarrollado en la mente humana. Y avanzamos siglo XVII, siglo XVIII, ahí entramos en el periodo del iluminismo y que empezamos a encontrar el rechazo por la idea de la existencia de Dios. John Locke, el filósofo británico, también conocido como el padre del empirismo, va a otro extremo de los anteriores, atacando la idea de el conocimiento innato de Dios. Para Locke, el hombre, el ser humano, era como una hoja en blanco, a lo que llama él de tabla rasa. Todos venimos vacíos, lo que también anulaba la idea del pecado original. No solamente el conocimiento de Dios, sino también la idea del pecado original. O sea, comienza a desconstruir todas las doctrinas bíblicas ahí afirmadas a lo largo de la historia, eh, caminando en un movimiento contra a la iglesia. Entonces, para John Locke, todo conocimiento proviene de la experiencia sensorial, por eso el empirismo, a lo que se aprende, lo que se experimenta, por lo tanto, es verdadero. Entonces, la idea de un Dios que no se puede comprobar de manera empírica, por lo tanto, no pasa a ser algo que no jamás aceptado como anteriormente. Diferente de Descartes, Locke no creía en la idea innata y por lo tanto negó esta posibilidad y afirmando por lo tanto que todo conocimiento proviene de experiencia sensorial y la reflexión sobre este mismo conocimiento. Bien, entonces llegamos aquí a ver el punto de donde nosotros nos fundamentamos acerca de la existencia de Dios. Dios realmente existe, o sea, la idea de Dios para nosotros cristianos es una idea universal. Toda la raza humana, en toda su existencia, nace con la idea de que Dios existe. O sea, en otras palabras, nadie nace ateo. ¿Está bien? El ateo va a decir, ustedes son creyentes porque les enseñaron a ser creyentes. Al ateo es lo mismo. ¿Está bien? Puede decir lo mismo. Vos sos ateo porque te enseñaron a ser ateo. ¿Está bien? Pero nadie nace ateo, pero todos nacen creyentes. Todos nacen con el sentido de la existencia de Dios y todos nacen religiosos. Vamos a avanzar ahí. Entonces la idea de Dios se encuentra presente a lo largo de la existencia de la humanidad y se ha comprobado que las diferentes tribus esparcidas a lo largo de la historia, aún en nuestros días, cuando encontrados, ¿tá? Revela el sentido de la existencia de un ser también trascendente y también de una religión. Ahora, esto no quiere decir que haya individuos que no nieguen la existencia de Dios. Ya lo vimos, John Locke, y van a ver otros, ¿tá? A lo largo de la historia que van a negar la existencia de Dios. Eh, pero la existencia de Dios es algo que está presente
en todos los seres humanos a lo largo de la historia, en todos los lugares esparcidos del mundo. Podemos decir que la propia inquietud de los hombres en buscar entender si Dios existe o no, y aún este esfuerzo de negar la existencia de Dios, confirma, testifica la enseñanza bíblica que Dios creó todos los hombres para adorar, para buscarle. Y es por eso que Juan Calvino eh, afirma que esa dureza obstinada de los impíos lo que hace al final es evocar de manera más atenuante también ese sentido que lo quieren apagar, el sentido de que quieren eliminarse de ellos, ¿tá? Cobrando mayor fuerza y vigor sus mentes. Ellos luchan en contra de algo que está dentro de ellos. Y Calvino, por lo tanto, escribe en la institución de la religión cristiana, en el libro 1, capítulo 3, esta enseñanza bíblica de conocimiento innato de Dios, afirmando que el hombre, al ser creado a la imagen y semejanza de Dios, viene al mundo con la idea de un ser superior. Aunque el hombre no sepa formular conceptos correctos de ese Dios, él viene con esto de creación, de fábrica. Hay ciertas cosas sobre la divinidad que están implantadas en el alma humana y como decíamos, que es común a todas las razas, en todos los tiempos y en todos los lugares. ¿Tá? Por eso Calvino va a llamar eso de el conocimiento innato de Dios. ¿Tá? En, en el primer libro, capítulo 3. Es decir, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, hay varios aspectos que estaban estampados así en el hombre, y uno de ellos es ese sentido de la existencia de Dios. Y cuando hubo la caída en el huerto del Edén, eso no destruyó, no borró las cosas que Dios había colocado en el corazón de los seres humanos. El apóstol Pablo va a decir en capítulo 2 de Romanos que la ley moral, la conciencia está presente y actuando en los impíos. ¿Tá? Y eso tiene que ver con su aspecto del sentir de Dios, de la existencia de Dios, de la religiosidad humana. Entonces, la perspectiva de la existencia de Dios puede ser notado cuando lo vemos en el libro de Génesis. Dios creó el hombre a su imagen y semejanza, luego lo colocó en el huerto para que lo labrara. Y por eso en el capítulo 2, versículos 7 y 8, al colocar el hombre en el huerto y darle al hombre los mandatos, esto implica que el hombre tenía conciencia absoluta de la existencia de Dios. De manera que el hombre no tenía miedo de Dios, el hombre aprendía de Dios desde el comienzo de su existencia. Y esto es algo inevitable porque Dios lo creó de esa manera y para ese propósito, para conocerlo. Y por eso el hombre no podía evitar relacionarse con Dios. Era natural, era necesario esa relación continua y diaria del hombre con Dios. Por eso había un fuerte sentido, una fuerte noción de la presencia de Dios en el huerto. Aunque la revelación sea limitada, pero sabemos, el Señor venía
al huerto para tener comunión con Adán y Eva. Entonces, Calvino usa esas dos expresiones para ayudarnos a comprender que el hombre fue creado por Dios con el sentido de que Dios existe y con el sentido de que Dios puede ser conocido y de que Dios debe ser adorado. Entonces, esas dos expresiones escritas por Calvino eh, remarcan esa realidad, lo que no fue destruido con la caída. La caída nos quitó del hombre, no borró en el hombre lo que Calvino llama de semen de religiones o sensus divinitatis, es decir, el semen, la semilla de la religión o el sentido de Dios. Entonces, el semen religiones, esta expresión que hace referencia a una semilla religiosa, a la semilla de la religión implantada por Dios en el corazón del hombre cuando Dios lo creó. Dios creó al hombre para relacionarse con él, para tener comunión con él, para disfrutar de su presencia, para aprender de Dios, para amar a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Para eso lo creó y creó con ese sentido. Por eso otra vez, ningún hombre es ateo por naturaleza. ¿Tá? El ateísmo, la negación de Dios, también la palabra ateo es la negación de Dios, tiene que ver con la caída. ¿Tá? Que noten, es un esfuerzo para negar lo que está presente. No es para negar lo que no existe, para negar lo que está presente. Yo a veces cuento, acá donde vivo, eh, es un complejo de muchos edificios y había una familia que tratamos de hablar del Evangelio con ellos algunas veces y resulta que el hijo se decía ateo y no quería saber de Dios. Y un día muere su gata murió. Y entonces él quedó muy enojado con la muerte y salió en el balcón del apartamento y empezó a insultar al cielo. Y entonces su madre incrédula dijo, ¿con quién estás hablando? Estoy insultando a Dios, pero vos no crees que existe Dios. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Con quién está hablando? ¿No? Entonces, esta incoherencia, pero está luchando con algo que es muy fuerte dentro de él. Lo que el ateo dice con la boca, ¿está bien? Es algo que es una lucha interna adentro de su corazón. Entonces, ningún hombre llega a ese mundo sin esa semilla de la religión. Yo he tenido oportunidad de trabajar con tribus en el interior de África y esta realidad es muy presente. Pero noten que no es algo solamente del mundo, eh, entre comillas, no civilizado. ¿Tá? Porque ellos tienen mucha tecnología, mucho conocimiento, mucho mejor que nosotros muchas veces. ¿Tá? Pero nosotros tenemos esta manera de clasificar mundo civilizado, mundo no civilizado. En el mundo llamado civilizado pasa lo mismo. El sentido de Dios y la semilla de la religión está presente. Por eso que el hombre es un adorador. Y levanta sus altares, levanta sus dioses. Puede que no parezca tan religioso como lo vemos en algunos contextos tribales, es lo mismo. Por eso Calvino dijo que como la experiencia demuestra, Dios plantó una semilla de la religión en todos los hombres. Una vez hablando con un taximetrista, y él me dijo, no, mi Dios, mi religión es mi familia. No lo mentía, estaba diciendo la verdad. ¿Está bien?
Este hombre eligió levantar, pero no estaba negando las verdades que están expresadas aquí por Juan Calvino de las Escrituras. Entonces, todos tienen una religión natural eh, como resultado de la idea innata de Dios, pero esa religión no es suficiente para la necesidad del hombre en el estado de pecado en que se encuentra. Esta, esta religiosidad que tienen los hombres, sea cual sea que la llamen, el nombre que le den, es algo que no le ayuda al hombre. El hombre sigue teniendo miedo, el hombre sigue teniendo que lidiar con la culpabilidad, el hombre sigue teniendo que lidiar con la desesperanza, porque no puede encontrar una verdadera satisfacción en ninguna forma de religiosidad humana. Es por eso la idea de las religiones de hacer sacrificios y buscar aplacar la ira de los dioses. ¿Tá? En nuestra cultura posmoderna van a usar amuletos, este, cintas rojas, van a hacer cosas para bendecirse a sí mismo y escapar de algunas cosas malas. Pero es la idea de apaciguar. A eso llamamos la religión natural, o sea, de la naturaleza, de acá abajo, de los hombres, lo que no trae esperanza ni confianza. Entonces, terminando aquí, la religión natural muestra que hay un Dios con atributos como poder, divinidad, justicia, atributos los cuales Dios manifiesta en la creación, en la naturaleza, pero esos atributos están limitados a eso. En la creación no se ve la gracia es salvadora, no se ve la misericordia, no se ve los propósitos redentor de Dios, eh, no se ve el amor redentor, no se conoce la voluntad de Dios. Es por eso que eh, la religión natural solamente revela una cosa: el hombre es religioso, el hombre ha sido creado para adorar. Por eso todos tienen una religión natural, todos tienen un sentido de lo religioso, ¿ah? Pero no llegan a Dios por medio de estas formas de religiosidad. Hasta acá vamos, hermanos. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta antes de terminar? Sí, pastor, quería preguntarle, estas diapositivas no están en el manual, ¿no? No, o sea, yo Después no les lo voy a tengo. pasar, después les voy a compartir a ustedes cuando termine, ¿no? Pero la saco mayormente, ¿no? Del que compartí con ustedes de PDF, ¿tá? Después lo voy a compartir, Daniel, Muy sin bien. problema, ¿tá? ¿Algo más, hermanos? Muy bien, entonces vamos a orar. Semana que viene avanzaremos entonces hablando de census divinitatis para poder llegar a las pruebas filosóficas de la existencia de Dios. Oramos entonces, voy a pedir al presbítero Marcelo que nos guíe en una oración, por favor. Amén, hermanos. Amado Dios, te agradecemos por este momento, este tiempo que compartimos juntos, Señor, la enseñanza de tu palabra. Señor, te agradecemos por
la presencia del profesor Mauricio, gracias por su vida y por cada uno de los alumnos que estamos, Señor, aprendiendo cada día más de tu palabra. Te damos Amén. gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, un fuerte abrazo. Nos vemos mañana con lo que sigue. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Buenas noches.